Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola amigos, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, el día de hoy queremos comenzar no con una pregunta, sino con un comentario. Generalmente no los ponemos, solamente que sean realmente interesantes, importantes para el tema de la divina voluntad. En este caso no se trata de un tema de la divina voluntad, sino se trata de un comentario desfavorable y no estamos acostumbrados a contestarlos, pero creo que sí vale la pena, sobre todo por la malformación que se puede generar en ustedes, amigos, por este tipo de palabras que vamos a oír. Entonces, vamos a poner el comentario y vamos a poner las bases que Jesús nos da para poder rebatirlo, ¿sí? Adelante. ¡Qué confusión! Soy sacerdote católico que estoy meditando estas verdades desde hace 25 años. El doctor no tiene la luz y la gracia que Jesús dice que da a sus sacerdotes que se ocupen de dar a conocer su divina voluntad. No dejen que sus almas se sigan contaminando con estos errores. Hay que obedecer a Jesús cuando ha dicho que son los sacerdotes quienes debemos dar a conocer su voluntad. El que tenga oídos, que oiga. Fiat. En principio estamos totalmente de acuerdo con esta opinión. O sea, no diferimos en lo más mínimo, ¿sí? O sea, Jesús hubiera querido que fueran sus sacerdotes los que se dedicaran a expandir estas verdades de la misma forma que en la redención él hubiera deseado que fueran pues los miembros de su iglesia, de la sinagoga, los que lo llevaran a cabo. Pero lo que pasó hace 2000 años es que ninguno de los conocedores, ninguno de los sacerdotes de aquel tiempo se dio a la tarea ni siquiera de acercarse a Jesús para tratar de entenderlo. Cuando digo que ninguno, no quiero decir así ninguno, perdón, pero siempre hay alguno que rompe la regla. O sea, Nicodemo, José, en fin. Sin embargo, él se valió de personas totalmente ajenas, o sea, no tenían nada que ver con la sinagoga, simplemente era gente sencilla, era gente totalmente del pueblo, trabajadores, y de ellos se valió para poder hacer esto. No porque fueran mejores, no porque fueran más que los religiosos, sino porque eran los que más le creyeron a Jesús. Y lógico, los que más le creyeron son los que más lo conocieron. Vamos a escuchar unas lecturas del Libro del Cielo para tener una idea clara de lo que Jesús quiere y hace. Por favor. En el libro 25, lectura 32, de marzo 22, 1929, en el número 2, dice: Jesús, así será del reino de mi voluntad divina. Te llamé a ti como a una segunda madre mía, y al tú por tú, como hice con ella en el reino de la redención. Te he manifestado los tantos secretos de mi fiat divino, el gran bien de él y cómo quiere venir a reinar sobre la tierra. Puedo decir que he hecho todo, y si he llamado a mi ministro, a fin de que tú te confiaras con él para hacerle conocer, mi finalidad ha sido para que tuviese interés de hacer conocer tanto bien. Y si por parte de quien debiera ocuparse no existiera este interés, el reino de mi voluntad lo pondría en peligro de hacerlo morir al nacer,
quedando ellos como reos de todo el bien que puede traer un reino tan santo. También merecerían que, haciéndolos a un lado, llamara a otros como pregoneros y propagadores de los conocimientos de mi fiat divino, hasta en tanto que no encuentre quien tenga interés y tenga más en cuenta que a su propia vida el hacer conocer sus conocimientos. El reino de mi voluntad no puede tener su principio ni su vida sobre la tierra. Bueno, aquí es como una advertencia. O sea, está diciendo que en caso de que no quisieran llevarlo a cabo, él recurriría nuevamente a otras personas que realmente tomaran en serio esto y lo llevaran a cabo. Ahora vamos a leer otra, que es ¿cuál? Volumen 28, lectura 17. Julio 9 de 1930. En el párrafo 5. Dice Jesús: pero te digo que los conocimientos sobre mi divina voluntad no quedarán sepultados. Ellos son parte de mi vida divina, y como vida no están sujetos a morir. A lo más podrán quedar escondidos, pero morir jamás, porque es decreto de la divinidad que el reino de mi divina voluntad sea conocido, y cuando nosotros decretamos, no hay potencia humana que nos pueda resistir. A lo más será cuestión de tiempo. Y a pesar de las oposiciones y juicios en contra de estas personas competentes, yo me haré camino, y si estos con sus juicios querrán sepultar tanto bien y tantas vidas divinas de mis verdades, yo los pondré a un lado y me haré camino, disponiendo a otras personas más humildes y simples y más fáciles para creer en mis modos admirables y múltiples que yo uso con las almas, y con su simplicidad, en lugar de encontrar cavilaciones y dificultades, reconocerán como don de cielo lo que yo he manifestado sobre mi divina voluntad. Y estos me servirán admirablemente para propagar en el mundo los conocimientos sobre mi fiat. ¿No sucedió lo mismo en mi venida sobre la tierra? Los sabios, los doctos, las personas de dignidad no quisieron escucharme. Es más, tenían vergüenza de acercárseme. Su doctrina les hacía creer que yo no podía ser el Mesías prometido, de modo que llegaron a odiarme, y yo los hice a un lado, y escogí humildes, simples y pobres pescadores, los cuales me creyeron y me serví admirablemente de ellos para formar mi iglesia y propagar el gran bien de la redención. Así haré de mi divina voluntad. Por eso, hija, no te abatas al oír tantas dificultades que ponen, y no nos separemos en nada de lo que pasa entre tú y yo, y sigue haciendo lo que te he enseñado que hagas en mi divina voluntad. Yo nada dejé de hacer de lo que debía hacer para la redención, a pesar de que no todos me creyeron. Todo el mal quedó para ellos. Creo que con esto tenemos un indicio de que Jesús no en realidad, aunque quisiera que fueran los sacerdotes, pero en algún momento, en el principio, no aceptaron y pusieron dudas, pusieron muchos obstáculos, tanto para el enterarse como para difundirlo. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene de raro, qué tiene de extraño el que se valga Jesús de otras personas? O sea, no estamos diciendo que seamos escogidos, eso que quede muy claro porque se puede malentender. Pero, o sea, nos ha interesado, nos ha cambiado la vida y nos ha ido abriendo el campo simplemente para comentar, para dar un testimonio de lo que se ha entendido de la divina voluntad. Pensamos de alguna manera que en un futuro, ojalá y sea un futuro cercano, sean solamente los sacerdotes los que difundan esto. Sin embargo, tenemos el ejemplo de la redención.
El Evangelio son los sacerdotes quien lo proclama, sí, pero también hay muchísimas gentes no consagradas que se dedican a expandirlo y con bastantes buenos resultados. Así que estos comentarios tan tajantes, así tan absolutos, definitivamente creo que están un poco fuera del orden, ¿sí? Simplemente, amigos, hay otras lecturas, no son las únicas dos, ni son las más claras, pero en definitivo, o sea, el Jesús nos habla de que por la negativa de los sacerdotes de llevar a cabo esto y de que ellos se deberían de haber sentido honrados al ser los heraldos de esto y no haber aceptado, Jesús tiene que valerse primero de personas que sí lo acepten, aunque no sean religiosos. ¿Sí? Otra lectura más, ¿cuál es, Gale? La 10.9 en el párrafo 2. ¿Continuamos? Continuamos. Pero la lectura sería la 10.9. Sí. Uh-huh. Bueno. Una de tantas, ¿no? Que no son las únicas. Uh-huh. Dice, un alma dispuesta requiere de atención continua, deseo de conocer y poner en práctica todo eso que vamos conociendo. Así es. Si Cristo reparó la vida divina de cada hombre y lo que falta es la adhesión personal de cada uno, entonces, ¿de qué sirve que yo pueda reparar por otra persona si lo que falta es su adhesión? Bueno, es que no hemos entendido que la reparación, o sea, la primera finalidad es reparar a la divinidad, reparar a Jesús, reparar junto con él al Padre, de la falta de amor y de gloria que las criaturas le deben. Por lo tanto, no es tanto para la persona, sino es decirle al Padre, decirle a la divinidad, aquí está, yo vivo por ellos este acto. Que eso es exactamente lo que Jesús vino a hacer a este mundo, rehacer a los seres humanos. Entonces nos vamos a unir a las acciones de Jesús y vamos a acompañarlo en esta acción, ser concurrentes en la acción de estar reparando. Pero como lo hacemos desde nosotros, con todo lo que Jesús nos ha dado, ahora la divinidad lo toma como si fuera realmente nosotros que lo estamos llevando a cabo. Esa es la primera finalidad. La segunda es que todo lo que hacemos estamos ayudando también, aumentando un poco lo que hizo Jesús. Jesús para la familia humana deja todos los bienes, todas las herramientas, conocimientos necesarios para la conversión, para la salvación de todas las almas. No se los da, o sea, no lo forza para recibirla. Simplemente lo que hace es pone a disposición sus ejemplos, su predicación, sus sufrimientos, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad en la Eucaristía y así de todo lo demás. Pero eso es ayuda, no es a fuerza, no es imposición. Pero hacia el Padre es como es la verdadera reparación. Ahora nosotros, una vez que Jesús ha reparado por nosotros, Jesús ha hecho ante el Padre lo que nosotros no quisimos hacer, entonces ahora el que queda lesionado, por decirlo de esta manera, es Jesús. Por eso es que la reparación nuestra debe ser hacia Jesús para aliviarlo, para repararlo y para decirle, bueno, para glorificarlo.
¿Qué quiere decir glorificar? Llevar a plenitud la finalidad que Él se había trazado con nosotros. Entonces, si nosotros vivimos en la divina voluntad, que ese es el fin último de toda la creación, de nosotros y de todo, entonces lo estamos glorificando. Le estamos dando amor, le estamos dando gloria, le estamos totalmente diciéndole tu obra, tus sufrimientos, tu vida, todo lo que hiciste tuvo un buen resultado en mí. Y esto lo quiero extender a todos los demás, haciendo lo que decíamos en la pregunta anterior, ¿sí? Así que no es necesario entender que si Él ya hizo todo, ¿yo para qué me uno? Pero dice que sí es necesaria la adhesión de la otra persona. ¿O para qué nos sirve si la otra persona no va a querer? ¿Para qué nos sirve a nosotros? Como mérito por haberlo hecho, que es lo que estamos tratando de decir. Estamos junto con Jesús repitiendo sus obras, dándole una duplicidad a lo que Jesús hizo a través de nosotros, y eso es lo que estamos haciendo para toda la familia humana, a darles más fuerza, más luz, para que entiendan, para que vean, y más conocimiento. Nada más. ¿En algún momento habrá alguna de conversión? Un resultado, y si no, bueno, pues es totalmente decisión de aquella persona. El trabajo que le toca al alma que vive en la divina voluntad es como en un agricultor. El trabajo que le toca es sembrar. El cosechar, ese ya no le toca a él, sino hay alguien que se dedica únicamente a cosechar. Así que vamos a aceptar el trabajo nuestro, vamos a tratar de llevarlo a cabo en la mejor manera, porque ¿cómo diríamos? Bueno, el cumplimiento de esta finalidad es hacer una magnífica siembra, un magnífico acompañamiento a Jesús en toda su vida y sus obras. Y si en el transcurso de la vida esta persona no accedió, pero en el punto de la muerte, cuando Jesús se manifiesta, le enseña todos estos actos rehechos, y entonces en ese momento el alma dice, sí, los tomo, me adhiero, entonces ya va a tomar todos esos actos que hizo Jesús. Finalmente sí los toma, y los que nosotros eso es exactamente lo que nosotros vamos a hacer o estamos haciendo. La forma más clara de entenderlo es el banquete de bodas. En el banquete de bodas entran a tomar parte en ese banquete, o sea, gente que no tenía la menor posibilidad de poder tener un traje de bodas. Personas que iban de paso, caminando, porque en aquel tiempo no había así vehículos. Entonces, caminando se trasladaban de un lugar a otro con lo necesario, a menos los grandes potentados que llevaban pues cantidad de sirvientes que les llevaban sus cosas, pero la gran mayoría iban pues así coloquialmente con su morralito al hombro, ¿sí? Lo que menos se les hubiera ocurrido es llevar un traje de bodas. Los pordioseros, los indigentes, o sea, igual, que indigente tan, ¿cómo diríamos? No puedo decir precavido, sino, ¿qué será? Bueno, ocurrente. Se le ocurrió llevar un traje ahí. Un traje de bodas. Entonces, ¿por qué dentro de la fiesta que se llena el salón y el dueño anda paseándose por el salón, nada más se encuentra a uno que no llevaba traje de bodas? Todos los demás sí lo llevaban. Entonces la pregunta es, ¿de dónde lo sacaron? Ese traje de bodas se los dieron a su medida. Bueno,
estamos invitados había invitados a la fiesta, al matrimonio, al esposorio de Jesús con las almas. Pero no quisieron, los invitados no quisieron asistir. Entonces ahora los enviados del dueño, del padre del novio, manda que busquen y que metan en esa fiesta a todo aquel que esté cercano y que se deje. ¿Quiénes son esos? Nosotros. O sea, nos están llevando y nos dicen, mira, esta fiesta también es para ti, si lo quieres, pero necesitas arreglarte, quitarte la ropa que traes y ponerte esta ropa que te hace semejante a las personas que están dentro. Así que yo creo que no hay ningún problema con esa comparación, ¿no? Van a disfrutar de todo lo que hay en la fiesta, van a convivir y sobre todo van a hacer que la fiesta se vuelva una verdadera fiesta, un festín alegre, perfecto, y no una reunión donde la tristeza y la soledad rigieran. ¿Sí? Dice, me gustaría ir a leer el libro de cielo a los presos, pero no sé con cuál libro debo empezar. ¿Qué me aconseja? Bueno, yo le diría que empezara por las horas de la pasión. O sea, las horas de la pasión para los presos podría ser una magnífica entrada, ¿no? Es más, ha habido personas que lo han realizado y los testimonios, los resultados han sido favorables. En el volumen 2038, Jesús habla sobre la bilocación de la divina voluntad en la creación, pero habla de dos voluntades. Una quedó dentro de la creación y la otra salió fuera de ellos, o sea, de Dios, en la creación. No entendí esto. ¿Podría explicarme? Bueno, la explicación está en la palabra bilocación. O sea, lo que estaba usted mencionando al principio, ese bilocarse es ponerse en dos lugares, dos situaciones diferentes al mismo tiempo. Para Dios esto no es ningún problema. Para nosotros es prácticamente imposible. Pero para Dios, o sea, puede estar en 2, 3, 1000 lugares al mismo tiempo. Así que no es ningún misterio ni algo que cueste trabajo entender. Simplemente el poder de Dios es lo que lo hace estar en varios lugares al mismo tiempo. Dice, nuestras virtudes humanas también son miserias cuando aún no vivimos en la divina voluntad. No, recordemos que las miserias son todo aquello que Jesús nos dio con dos finalidades. Una de las finalidades es tener algo con que vivir separado de Él. O sea, y todo lo que me separe de Él es lo contrario a lo que Él hace y lo que Él dice y lo que Él quiere. Por lo tanto, a eso lo llamamos pecado. Esas miserias, o sea, se manifiestan en nosotros a través de los sentidos. O sea, el mundo, que es el que provee la materia prima para la miseria, entra por 5 sentidos: vista, olfato, oído, tacto y gusto. Así que todo esto es lo que son las puertas de entrada del mundo a nosotros. Ahora, cuando esto entra, ¿qué sucede? Bueno, que nuestra voluntad tiene que escoger y tiene a la inteligencia y a la memoria como aliados, que a veces no son exactamente aliados, sino son contrarios, pero el punto es que la voluntad es la que está llevando la batuta en este actuar del ser humano. Entonces, ¿qué decía? O sea,
Que si las virtudes también son miserias cuando no que las vivimos en la virtudes. divina voluntad. La otra función de la miseria es ser materia prima para la virtud. Nadie puede ser virtuoso si no ha vencido las miserias. Nadie puede ser obediente si no ha vencido la desobediencia. Nadie ha vencido la gula, ¿sí? Si no es por medio de la templanza, de ese control sobre uno mismo. Nadie vence la lujuria si no pone en función la castidad. En fin, así que elaborar virtudes. Las virtudes nos servían para acercarnos a Dios. Las virtudes eran la parte en donde el ser humano se ponía acorde a lo que Dios quería y era bien aceptado por Dios. Nada más. Doctor, en la Trinidad, el Padre se ama en el Hijo corresponde al Padre, pero es hasta que el Hijo toma carne, o sea Jesús, que procede el Espíritu Santo. Interesante pregunta. A ver, vamos de nuevo. Dice, el Padre se ama en el Hijo. En el Hijo, o sea, se ama a sí mismo en el Hijo. O sea, se da a sí mismo. Es todo Él dándose en el Hijo. O sea, al darse Dios en totalidad, ¿qué sucede? Es una vida divina que se dona en totalidad. ¿Qué resultaría de eso? Una vida divina. Pero como el que lo da no es el mismo que lo que resulta, entonces se puede llamar Padre porque es el que está generando una vida y el generado, que sería el Hijo, está recibiendo esa generación y por lo tanto recibe el nombre de Hijo, como si fuera una multiplicación de seres humanos aquí en la tierra. Entonces, el Padre se amó a sí mismo en el Hijo. Pero dice, el Hijo corresponde al Padre. ¿De qué manera? Amándose a sí mismo en el Padre para darle la retribución de todo lo que le dio, más aparte parte de lo suyo. O sea, le da un poco más. Y así van a ir, o sea, el Padre vuelve otra vez a amarlo, el Hijo retribuye, es un movimiento eterno. Pero en ese primer movimiento, el Padre dándose y el Hijo correspondiendo, es como se forma la plenitud del amor. O sea, Dios es amor, sí, pero el Padre, o sea, solo, no es un amor completo, total. El Hijo solo no sería un amor completo, total. Pero si se unen los dos, entonces ahora el ser humano tiene alma, tiene espíritu, tiene las tres potencias del alma. Así que no sé cómo. Sí, en este movimiento, hasta que el Verbo toma carne, es cuando se procede el Espíritu Santo. Sí, en ese movimiento. En ese movimiento. ¿Aparece Jesús? No, Jesús no, el Verbo eterno, el Hijo de Dios. Pero hasta que toma carne, que es cuando le corresponde al Padre. Por eso, pero el movimiento es del Verbo eterno correspondiendo. Aquí la humanidad que toma el Verbo es simplemente como la herramienta para la correspondencia, pero el que está dando la correspondencia es el Verbo. No estoy separando, porque luego se puede pensar que estamos separando a Jesús. Sabemos que Jesús es la unión hipostática de la naturaleza divina con la naturaleza humana y se une en una sola persona, que es la persona del Verbo. Pero el que lleva la batuta en este movimiento es el Verbo. La parte humana nada más concurre. Ok.
sea, no es necesario que aparezca Jesús para que haya la procedencia del Espíritu Santo. Ya se hizo. No es necesario, es necesario, sí. O sea, porque esa es la correspondencia. Esa es la correspondencia. Uh-huh. Pero la humanidad de Jesús no está participando en la procedencia del Espíritu Santo. Ok. Ok, Maguey. Ok, Maguey. Hay una lectura en donde habla Jesús de la participación del ser humano en los actos ad intra. Y lo que dice es que sintió volver a darse el Hijo que siempre genera y el Espíritu Santo que siempre procede. ¿Qué quiere decir eso? Sintió volver a darse. ¿Qué quiere decir? Volvió a generar al Verbo. Que en el momento de la generación lo sientes, o sea, sientes porque estás participando. No lo estás haciendo. Simplemente concurres, participas y recibes. En el momento que se recibe a todo el Verbo, a toda la segunda persona de la Trinidad, el Padre lo recibe, pero como tú estás en el Padre, concurriendo, no haciendo, sientes que recibes al Verbo eterno. Y luego, a través de ese movimiento que procede del Espíritu Santo, ¿quién lo siente? ¿Quién está sintiendo que procede el Espíritu Santo? ¿No es el Padre? Entonces, si estás en el Padre, tú sientes por participación que se te está dando nuevamente el Espíritu. Ok, bueno, pues terminamos, doctor. Uh-huh. Pues amigos, fue un programa corto. Sí, pero bueno, así es esto. A veces hay mucho, a veces hay poco. Pero en fin, le agradecemos a Alejandra. Gracias, doctor. A Alejandro. Gracias, a Paris. Gracias, Paris. Y sobre todo a ustedes, amigos, su presencia. Y esperamos aquí que nos podamos ver la próxima semana. Hasta la próxima. Muchas gracias, amigos. Buenas noches. Amigos, y les recordamos que va a haber una sesión de preguntas y respuestas con el doctor Tomasini el próximo sábado 30 de agosto de este año 2025. En este momento en la pantalla están todos los datos para que se anoten. De manera presencial, anótense vía WhatsApp al número que está anotado vía mensaje. Para la manera virtual, solamente tienen que entrar ese día, el sábado a las 11 de la mañana, al programa especial de Tercer Fiat, y ahí en el chat en vivo podrán enviar todas las preguntas que necesiten ser contestadas. Y les recordamos que va a haber un retiro en Arequipa, Perú, el próximo 26, 27 y 28 de septiembre de este año 2025. También ahorita en pantalla están los datos para que se vayan anotando. Y le damos las gracias a quienes nos escribieron desde Chile, Nueva York, Venezuela, Monterrey, Londres, Perú, Francia, El Salvador, Zacatecas, Kansas, Colombia, Israel, San Luis Potosí, Panamá, Guerrero, Brasil, Tlaxcala, Jalisco, Portugal, California, Guanajuato y Puerto Rico. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Gracias.